Estamos haciendo un estudio llamado Liderazgo Relacional y estamos viendo el libro de Judas. Y eso en sí es bastante interesante. ¿A quién se le habría ocurrido que el libro de Judas sería bueno para enseñar sobre liderazgo? Pero tiene 5 excelentes ilustraciones aquí. Y son malos ejemplos de liderazgo. Y este es el último que se encuentra en el versículo 13, donde Judas dice, son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Vaya, qué palabras tan tremendas. ¡Qué tremendo! Entonces, a esta lección le he llamado influenciar con rendición de cuentas o con responsabilidad. Esa es una tremenda palabra. Y es uno de los grandes problemas en el reino de Dios, por todo el mundo, por todas las partes del mundo que yo he visto. Este es uno de los grandes problemas, rendir cuentas. Pero si no tenemos a quien rendirle cuentas, somos exactamente como dice Judas. Estrellas fugaces, que rápidamente se quemarán y desaparecerán. Para estas estrellas solo queda la oscuridad. Una eterna y densa oscuridad. Vaya, estas son palabras aterrorizantes. Hablemos de los líderes que rinden cuentas. Primero, los líderes que se sirven a sí mismos son los líderes que solo piensan en sí mismos, como las estrellas fugaces. Es lo que Judas dice aquí. Ellos solo brillan para sí mismos y atraen orgullosamente la atención por solo unos momentos. Pero poco después todo terminó porque se desvanecen y desaparecen en la oscuridad más densa. Para ellos, solo queda la oscuridad. Esas son palabras muy fuertes. Solo esto les queda. En otras palabras, Dios va a pedirnos cuentas, nos guste o no. Incluso el diablo tiene que rendir cuentas. Todos lo haremos. Entonces, que Dios nos ayude a aprender esta lección y a ponerla en práctica correctamente, porque esto puede llevarte a lo más alto o puede dejarte en lo más bajo en cuanto a cumplir con tu destino espiritual, tu propósito, tu destino. Ser lo que Dios siempre ha querido que seas, porque existen toda clase de talentos y habilidades que están residiendo en tu interior. Y solamente si conectas todas las cosas correctamente, podrás cumplir con tu propósito en la vida, podrás cumplir con el destino que Dios tiene para ti. Entonces no seas como una de estas estrellas fugaces. Ahora hablemos otra vez sobre la historia entre Pablo y Filemón. Pablo y Filemón. Esta es una relación en la que se rinden cuentas. Y te recuerdo que Pablo no llegó con Filemón con una actitud intensa, diciendo yo soy el apóstol, si no haces lo que yo digo, quedas fuera de la iglesia, tu hijo ya no va a ser el pastor. No, Pablo no hizo nada de esto. Lo que hace es acercarse a Filemón como un caballero. Entonces mira a Filemón y el problema que él está enfrentando y lo que ha sufrido y lo que ha atravesado. Pablo ha estado encerrado en la prisión por predicar el Evangelio y ahí conoció a un hombre llamado Onésimo, esclavo de Filemón. Y Pablo lo ha guiado a Cristo Jesús como un verdadero creyente. Ahora Onésimo lo que quiere es regresar y arreglar las cosas, pero es un problema bastante complicado, un problema muy difícil. Pablo espera que Filemón viva su fe y lo hace de diferentes maneras. Hablando sobre sí mismo se refiere con este nombre, Pablo el anciano. ¿Por qué diría esto? No solamente dice eso porque es un hombre de avanzada edad, sino que está en prisión por predicar el Evangelio. Ha sufrido mucho por su fe y sabe que su vida no perdurará por mucho más. Lo que hace es apelar a sus emociones. Está tocando sus emociones y luego dice, fui yo quien te ganó para Cristo Jesús y, de hecho, tú me debes tu alma, por así decirlo, porque fui yo quien te trajo el Evangelio, las buenas nuevas. Luego Pablo ofrece liquidar la deuda de Onésimo, pero luego encontramos uno de los dichos o declaraciones más asombrosas que se pueden hacer, y esto lo veo en el versículo 22, Filemón 1:22, que dice, prepárame alojamiento, una habitación. Implícitamente lo que está diciendo es, yo voy a salir de prisión muy pronto y voy a visitarte. Se me ha confirmado que mi fecha de liberación es inminente, está muy pronta y he pedido que me dejen ir a verte. He pedido ir a Colosas para visitarte, así que prepárame alojamiento. Hazlo, por favor.
Y esto para mí es una ilustración muy gráfica de Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Jesús vuelve pronto. Y cuando Jesucristo vuelva, va a pedirnos cuentas a todos y cada uno de nosotros. Cuentas de cómo vivimos la vida cristiana. Y me parece asombroso ver que hay gente que ni va a la iglesia pero dice, no, yo soy cristiano. Nunca han leído la Biblia entera ni siquiera una vez. Y se llenan la boca diciendo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No diezman ni apoyan el ministerio de la iglesia, sin embargo, se quejan de que la iglesia no ayuda a más gente. ¡Qué cosa tan más ridícula! ¿Recuerdas lo que dijo Jesús al respecto? Sí, les llamó hipócritas. Dicen una cosa, pero actúan de otra manera. Quiero decirte, amigo, Jesús está por regresar y cuando Él vuelva, no va a preguntarnos qué pensamos al respecto. Nos va a preguntar qué fue lo que hicimos al respecto. Entonces Pablo dice, prepárame una habitación porque voy a visitarte. Lo que hace es hacer a Filemón responsable de practicar, de vivir su fe. Y él, por supuesto, era uno de los líderes de la iglesia en Colosas. Ahora, quiero decir algo sobre la vulnerabilidad del liderazgo. Hay un poderoso versículo de la Escritura. En Santiago capítulo 3, y voy a utilizar esta versión en particular porque nos da un mayor entendimiento de las palabras. Santiago 3.1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Es decir, hay un mayor, porque es una responsabilidad mucho mayor. No sé qué te digan estas palabras, pero a mí me asustan. Me asustan mucho, ¿sabes por qué? Lo que Pablo dice aquí es lo siguiente. Yo seré juzgado con un estándar mucho más estricto, con severidad mayor, que el cristiano promedio que solo es miembro de una iglesia. Quizá tenga un ministerio y tal, pero como yo soy un líder, y como superviso iglesias y superviso pastores, soy responsable no solamente de mi vida, también soy responsable por las personas que están siguiéndome. Y por eso, el juicio va a ser más estricto y más severo. Eso me asusta y me hace orar. Eso me fuerza a buscar a Dios. No quiero cometer errores porque estoy consciente que yo también he de rendir cuentas ante Cristo Jesús. Y que Dios nos ayude a aprender que somos responsables. Ahora, hablemos de las 3 diferentes áreas en las que debemos rendir cuentas o que somos responsables. Número 1, somos responsables ante Dios. Todos lo reconocemos. Somos responsables ante Dios. Segundo, somos responsables ante la iglesia. Así es. No solamente somos responsables ante Dios, también lo somos ante la iglesia, el cuerpo de creyentes, nuestra familia espiritual. Por último, somos responsables de nosotros mismos. Nosotros mismos. Vamos a hablar de cada uno individualmente. Primero, responsabilidad ante Dios. La responsabilidad ante Dios básicamente se trata de 2 cosas. Renovación personal o continuar creciendo espiritualmente y dependencia. Dependencia. Y al hablar de dependencia, dependencia de Dios se muestra con el tiempo que estamos pasando escuchando la voz de Dios. Espero que me estés escuchando muy atentamente porque no he mencionado la palabra oración, si bien es exactamente de lo que estoy hablando. Casi siempre pensamos que la oración va en un solo sentido, donde solo nosotros hablamos. No, no, no. La oración tiene 2 sentidos, es una interacción con Dios. Y los tiempos más importantes en tu vida de oración son los que pasas en silencio. Dejas de hablar y escuchas. Deja que Dios te hable a ti. La dependencia. Tantas y tantas veces como líder nos vemos forzados a tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones porque así es la vida. Es lo que enfrentamos y a veces tenemos que hacer algo y luego no sabemos ni qué hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Esto te fuerza a orar como nunca antes has orado, porque sabes que eres responsable delante de Dios. Tú sabes que tienes que rendir cuentas delante de Dios y sabes que responderás por lo que hay que hacer. Y cuando no sabes qué hay que hacer, la situación te llevará a tus rodillas, te va a forzar a orar. Y en segundo lugar, no solo necesitamos rendir cuentas delante de Dios cuando dependemos de Dios,
También necesitaremos lo que llamamos tiempos quietos. Algunos le llaman meditación, otros le llaman tiempos devocionales. La nomenclatura no es realmente importante, simplemente significa que es un tiempo que pasas a solas con tu Dios y le permites a tu alma ponerse a la par de tu espíritu y de tu cuerpo. Estás procesando toda la situación. Es una de las razones por las que por las noches nuestra mente no se detiene, nuestro espíritu no se detiene. Por eso tenemos sueños y por esta razón nuestra mente procesa todas las cosas que experimentamos en el día. Necesitamos tener esos tiempos en nuestra vida y es importante que los programemos porque si no lo hacemos simplemente nos metemos en la lucha de la vida. Sin esos tiempos personales, sin ese tiempo privado con Dios, es muy importante permitirle a tu alma ponerse a la par con el cuerpo. Hablemos ahora de una segunda área. No solo somos responsables y rendimos cuentas ante Dios, sino que somos responsables ante la iglesia. Y yo entiendo bien que estoy navegando contracorriente aquí, pero bueno, es así. Yo te digo lo que la Biblia dice, ¿está bien? No lo que dice la sociedad, no lo que dice tu vecino, no lo que dice la cultura. No, 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 no. Responsabilidad ante la iglesia. También se basa en dos áreas. Número uno, la autoevaluación. Autoevaluación. Un crecimiento y aprendizaje continuo es esencial para ser un buen líder. Nunca podrás serlo si no rindes cuentas. Y debe existir esta autoevaluación, es decir, alguien más tendrá que ver lo que estás haciendo y darte algunas opiniones o señalará cosas que probablemente ni siquiera pudiste ver, porque todos nosotros tenemos puntos ciegos. Hacemos ciertas cosas, pero no estamos conscientes de todo lo que pasa. No entendemos todo lo que pasa. Y, oh, Dios mío, es una de las mejores cosas que puedes hacer como comunicador, simplemente escuchar el mensaje que acabas de predicar o enseñar. Y te escuchas a ti mismo hablando, haciendo cosas, pero también debe haber personas en tu vida en quienes tú confías y sabes que te dirán la verdad, van a señalarte algunas cosas que hay que cambiar. La autoevaluación, esta nos va a permitir seguir creciendo, desarrollándonos en nuestro propio viaje espiritual, porque si no tenemos cuidado, cometemos el error de estar tan ocupados sirviendo que no nos tomamos el tiempo para renovarnos. Luego la segunda área sobre la responsabilidad ante la iglesia. Y esta área en particular es algo que para muchos líderes, muchos pastores, representa una lucha. Juntas directivas. Y le llamo juntas directivas porque intento hacerlo tan genérico como me sea posible. Puedes llamarles ancianos, llamarles obreros o diáconos. Hay muchos nombres y estructuras que se usan en la iglesia hoy en día. Pero básicamente se reduce a esto. Todo el mundo debe rendir cuentas a alguien más. La verdad es que a todos nos va mucho mejor cuando rendimos cuentas. Yo estudio más cuando sé que voy a estar enseñando, voy a estar predicando y me someto a una disciplina porque sé que ese tiempo se acerca y yo tengo que estar listo para eso. Todos lo hacemos. Entonces, cuando alguien más está viendo, nos portamos mejor. Sencillamente nos va mejor cuando sabemos que alguien está observando y precisamente de eso estamos hablando aquí. Debe haber una estructura de autoridad en la iglesia y llámale como tú quieras. Yo le he llamado junta directiva simplemente para mantenerlo genérico, donde los líderes fuertes, y todo líder eventualmente se hace fuerte, simplemente es así, así es la vida. Los líderes fuertes deben aprender a trabajar con directivas fuertes porque están trabajando juntos, son un equipo, no están compitiendo unos con otros, no, se completan unos a otros. Es así como un buen matrimonio funciona. Un buen matrimonio con un esposo y una esposa. Ninguno quiere tener a alguien más que solo sepa decir que sí a todo o cosas. No, no, no. Se necesita alguien ante quien rendir cuentas. Alguien que pueda ver cosas que el otro no ve, alguien que pueda darle consejos. Eso es un buen matrimonio. Y es lo mismo en la iglesia. Todo pastor necesita un buen equipo o gente ante la que puedas rendir cuentas. Y si tienes eso, la iglesia prosperará y crecerá.
Veamos una buena ilustración al respecto en el Antiguo Testamento, contrastando al rey David y al rey Saúl. ¿Cuál era la diferencia primordial? Por supuesto, la primera diferencia era su relación con Dios, pero todo se reduce a la rendición de cuentas. David siempre era responsable ante los profetas, ante el profeta Samuel, ante el profeta Natán, a estos distintos profetas que traían palabra de Dios para su vida. Ellos veían cosas que el rey David no podía ver. El rey Saúl, por otro lado, no. Él nunca rindió cuentas ante nadie. Pensaba que por el hecho de ser rey, podía hacer absolutamente lo que le diera la gana. Él era el rey, pero no es Dios. Y ya que él nunca rindió cuentas, conocemos el desastre en el que terminó su vida. Que Dios nos ayude a aprender de esto. Cuando un líder fuerte y un equipo fuerte trabajan juntos, la iglesia crece y prospera. Pero los líderes que nunca rinden cuentas, especialmente líderes fuertes, corren el peligro de abusar su poder y lo usan para su propio beneficio personal. Eso es desastroso y rendirás cuentas ante Dios por ese tipo de liderazgo. Que Dios nos ayude a aprender a trabajar juntos con otras personas. Tenemos que ser responsables ante la iglesia. Y últimamente no veo mucho de esto. Veo gente que toma sus propias decisiones. Nunca consultan con los pastores, ni con sus líderes espirituales. Y eso es un gran error. Es un gran error porque, últimamente, hay cosas que estás haciendo y crees que están bien, que te están llevando en la dirección equivocada porque no te estás haciendo responsable, ni rindes cuentas. Es una de las cosas que he aprendido viajando por todo el mundo. Por donde quiera que vaya, cualquiera que sea el grupo de iglesias con que trabajo, siempre me someto a esa iglesia o a ese grupo de iglesias, a su liderazgo, porque es lo que les corresponde, ese es su país, estamos hablando de su cultura. Ellos la conocen miles de veces más de lo que yo podría. Yo simplemente llego con ellos para hacer lo que me pidan hacer, para servirles y ayudarles en todo lo que pueda hacer. Y al hacerlo, al hacerme responsable ante ellos, he tenido mucho más éxito de lo que podría haber tenido solo. Vamos a hablar de la tercera área. La tercera área de la responsabilidad. Contigo mismo. Como en las otras dos, aquí también hay dos áreas en la responsabilidad con uno mismo. Y la verdad se podría decir mucho más sobre cada una de estas. La primera es entendiendo el tiempo. Entendiendo el tiempo. Lo cierto es que la responsabilidad en el manejo del tiempo es un problema para todo líder. Es uno de los problemas que yo tengo. Estoy peleando con el calendario continuamente. Y de no ser por el reloj y el calendario, mi vida estaría dando vueltas sin control. Sería una locura, sería una absoluta y total locura. Yo estaría siempre sin rumbo, ni nada. Entonces, responsabilidad en el manejo del tiempo. Este es un problema que todo líder enfrenta. Y mientras más grande es tu responsabilidad de líder, más demandantes se volverán las cosas con tu tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que incluir disciplina en nuestro horario. Es decir, hay que tomar tiempo para que nuestro cuerpo se renueve, hay que tomar tiempo para las personas que nos rodean. Y podemos ver el tiempo básicamente en dos maneras. La primera es lo que conocemos como tiempo lineal. Podríamos medirlo como si fuera una cinta métrica. Esta es una buena manera en que podemos lograr proyectos. Lo ponemos en el calendario y esto es lo que queremos lograr este año y luego el año siguiente. Y el tiempo lineal es una forma excelente de manejar los proyectos en la vida. Y luego está la segunda manera de ver el tiempo. Y esto lo he descubierto primordialmente tratándose de gente en el Medio Oriente o las personas en Latinoamérica. Ellos ven el tiempo de manera distinta a como lo hacemos en este país. Podríamos decir que es un tiempo en capas. El tiempo lineal es horizontal. El tiempo en capas es vertical. ¿Por qué en capas? Porque estás añadiendo y apilando cosas en tu vida. El tiempo en capas es excelente para las relaciones, para entablar relaciones. Por ejemplo, una de mis grandes frustraciones cuando viajo a otros países es que allá no entienden el tiempo lineal para nada. Ponen un gran énfasis en el
Tiempo en capas, estoy con mis amigos. Y le estamos pasando muy bien. ¿A quién le importa a qué hora empezamos? Pero yo estoy ahí para compartir y enseñar. Voy a predicarles palabra de Dios, por lo que tengo el tiempo muy medido. Y sé que tengo que hacer que todo esto se mueva, o si no, no voy a poder lograr mi meta. Y ese es el gran conflicto. Lo que tenemos que hacer es comprender ambas y entender que ambas formas de mirar el tiempo, tanto lineal como en capas, son de gran valor para nuestra vida. Tiempo lineal para cumplir con los proyectos, pero el tiempo en capas necesitamos desarrollar estas relaciones. Y eso toma tiempo. Hay que pasar tiempo haciéndolo. Edificar las relaciones en la vida. Ahora, la segunda área en cuanto a la responsabilidad con uno mismo es desarrollar lo que yo llamo una vida balanceada. Ahora, la realidad es que no existe tal cosa porque pasamos a tener balance y luego perderlo, tenerlo y perderlo. Y es como ver a una persona que está caminando. Cuando caminas, lo que pasa es que pierdes momentáneamente el balance. ¿Por qué lo digo? En realidad caerías si tu otra pierna no se moviera hacia el frente. Entonces pasas de una posición en balance, que es estar ahí quieto, aunque no estás avanzando, no estás creciendo, no estás aprendiendo nada, no vas a ningún lado. Simplemente estás ahí quieto. Pero si quieres avanzar tendrás que tener balance y perder balance, tener balance, perder balance. Y es un proceso. Eso es el viaje espiritual. Entonces, desarrollando la vida en balance que queremos. Número 1, tendremos que comprometernos con la familia. Gracias a Dios por mi familia. Honestamente lo digo, yo no estaría con vida hoy de no ser por mi familia. Ellos han evitado que yo me muera. Y la verdad es que mientras más dones tiene la persona, y hay gente que tiene muchísimo más talento de lo que yo tengo, que puede hacer muchas cosas, pero mientras más grande es el don, mientras más grande es el talento, más grande también es el riesgo de abusarlo. Hace algunos años leí un gran libro que se llama Los Generales de Dios. Un excelente libro. Los Generales de Dios. Y casi lo devoro por completo porque es una historia fascinante la de estos grandes hombres y mujeres de Dios, quienes literalmente movieron naciones, que cambiaron el mundo. Sin embargo, un común denominador que descubrí para todos y cada uno de ellos fue que murieron jóvenes. No llegaron a viejos, nunca alcanzaron todo su potencial. ¿Por qué? Porque nunca cuidaron de sí mismos. Hacer compromisos con nuestra familia. Como dije, y esto no lo digo nada más por decirlo, de no ser por mi familia, de verdad no estaría vivo a día de hoy. Pero me han ayudado a guardar el balance. Si no, estaría muerto. En segundo lugar, tenemos que hacer compromisos con nuestros amigos. Nuestros amigos. Todos necesitamos gente fuera de nuestro círculo íntimo o la familia. Algunos solo se enfocan en eso, en la familia. No. Se necesitan amigos. Amigos, esa familia que está fuera de tu familia. Gente que te ayuda a balancearte. Y aprendemos los unos de los otros. Así que hay que hacer compromisos con nuestros amigos. Tenemos que pasar tiempo con ellos. O nunca podremos alcanzar nuestro verdadero potencial. Vamos a cerrar hablando sobre la rendición de cuentas y el perdón. Hablamos un poco de eso con la palabra vulnerabilidad. La verdad es que no hay líderes perfectos, porque no hay gente perfecta. Y la gente es lo único que Dios tiene para trabajar. Nadie es perfecto. El buen liderazgo no es posible si no hay perdón. No es posible, no puede hacerse. ¿Por qué? Porque el liderazgo es lo suficientemente estresante sin estar poniéndolo todo bajo el microscopio y buscando el más mínimo error. Y es la actitud de algunas personas. Recuerdo una vez un diácono que se acercó y me dijo, sé que todavía no has hecho nada, pastor, pero tienes que saber, te estoy observando. Dios mío. Él vociferó lo que muchas personas ya estaban pensando. Y como algún líder anterior los había lastimado, no confiaban en mí. Para ellos yo era un mal necesario que tenían que tener. No se puede vivir así. ¿Por qué? Porque el liderazgo se basa en la confianza. Por eso debe haber perdón. Porque el perdón es una parte esencial de la vida cristiana.
Un liderazgo sin errores no es posible, porque nadie es perfecto. Solo uno es perfecto, y ese es Cristo Jesús. Y a Él lo crucificaron. Un liderazgo sin errores simplemente es imposible. Por eso lo que un buen líder hace, lo que los buenos líderes hacen es aprender de sus errores. Y luego ellos entrenan a otros dándoles espacio o gracia también para aprender de sus propios errores. Entonces, la pregunta no es ¿qué fue lo que yo hice mal? No, pésima pregunta. La pregunta correcta es ¿qué fue lo que aprendí de todo esto? Mi suegro fue uno de los mejores líderes que yo jamás he conocido. Trabajó desde cavar zanjas hasta la administración de su compañía. Simplemente genial. Y yo recuerdo que me decía lo siguiente, cada vez que yo intentaba hacer algo, él me decía esto. Cuando las cosas no salían bien, él me decía, bueno, esto cuenta como experiencia. ¿A qué se refería? Aprendamos de nuestros errores. Y si podemos aprenderlo, aprender el don del perdón, los seguidores deben estar dispuestos a perdonar a sus líderes. Cuando el líder comete un error honesto, cuando verdaderamente hizo lo que pudo, pero se equivocó. Es lo que requiere el liderazgo. El liderazgo nutre y el perdón nutre al liderazgo. Pero los líderes tienen que estar dispuestos a perdonarse a sí mismos y admitir, yo no soy perfecto, voy a cometer errores. Entonces, el fracaso debe ser perdonado y tiene que aprenderse de él. De hecho, aquí estamos hablando de la gracia. El don del perdón simplemente es la gracia. Entonces hay que aprender a darnos gracia unos a otros. Todos estamos aprendiendo. Todos nos desarrollamos. Ninguno ha llegado a la meta. Estamos en un viaje espiritual. Entonces, que Dios te bendiga mientras continúas en tu relación con Cristo Jesús.